En primer lugar, me gustaría referirme a el marco jurídico nacional e internacional que se refiere al derecho a la libertad de expresión. Como sabemos, la libertad de expresión se encuentra contemplada dentro de la Constitución Política de México. En específico, este derecho se encuentra regulado en los artículos 6 y 7 de la Constitución. El artículo 6, por ejemplo, refiere que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, excepto en el caso en el que, y ahí menciona algunas limitaciones válidas, se produzca un ataque a la moral, a la vida privada o los derechos de los terceros, o se provoque algún delito o una perturbación al orden público. Además, también el artículo 6 establece, de forma vinculada al derecho a la libertad de expresión, que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, a recibir y a difundir información e ideas de cualquier tipo, de toda índole, por cualquier medio de comunicación. Esto es un componente fundamental, por ejemplo, de las labores de tipo periodístico. Este artículo también, el artículo 6, establece que el Estado debe garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido también el de banda ancha e Internet. Por su parte, el artículo 7 de la Constitución establece que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas por cualquier medio. Además, especifica que no se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, como podría ser, por ejemplo, el abuso de controles oficiales, la restricción del papel para periódicos o el control de frecuencias radioeléctricas, entre otro tipo de controles indirectos. Establece este artículo que ninguna ley ni autoridad puede establecer la censura previa, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los que están previstos en el primer párrafo del artículo 6, los cuales mencioné hace un momento. Ahora vayamos al marco jurídico internacional. La libertad de expresión se encuentra regulada en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también en el artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. También se encuentra contemplado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. ¿Qué vemos en la normatividad en general? Pues, en primer lugar, el reconocimiento amplio de este derecho y de sus distintas manifestaciones. Y esto me gustaría destacarlo. También vemos en todas estas normas la prohibición de censura previa o de mecanismos indirectos de censura que no estén expresamente fijados por la ley y que sean proporcionales para lograr un fin legítimo. A partir del análisis normativo podemos entonces preguntarnos, ¿qué es el derecho a la libertad de expresión? Y ante este cuestionamiento surgen varias ideas. Bueno, en primer lugar, el derecho a la libertad de expresión es el derecho a expresar ideas, opiniones y a emitir información de cualquier índole, de cualquier tipo. También es el derecho a acceder, buscar y recibir información. También es el derecho a difundir informaciones e ideas por cualquier medio de expresión. Así podemos identificar una serie de características esenciales, básicas de este derecho fundamental. Es además un derecho que le pertenece a todas las personas y que no cabe restringirlo a un grupo determinado de individuos o a una determinada profesión. En este sentido, la libertad de expresión no es un derecho exclusivo de los periodistas o de los medios de comunicación o de las personas públicas. Es más bien un derecho que nos pertenece a todos y a todas con independencia de la labor que realicemos. Además, este derecho tiene dos dimensiones, una dimensión individual y una dimensión colectiva. La dimensión individual se refiere a aquella que está estrechamente vinculada con el ejercicio de la autonomía individual, con la capacidad que tenemos las personas para expresar nuestras ideas, nuestras perspectivas.
Por su parte, la dimensión colectiva está más bien vinculada al desarrollo de nociones sociales y políticas compartidas, al ejercicio, en este caso sí, del periodismo y a la construcción de una ciudadanía informada que precisamente pueda usar esa información para participar en los asuntos públicos, tanto en los mecanismos formales de participación política, como podrían ser las elecciones y el voto, como en otras formas de participación. También me gustaría destacar, dentro de esta dimensión colectiva, que el derecho a la libertad de expresión sirve a las sociedades para controlar las actuaciones del Estado, ¿no? Entonces, ambas dimensiones son muy importantes, son igualmente importantes. Y una de las principales consecuencias del deber de garantizar simultáneamente ambas dimensiones por parte del Estado es que no se puede menoscabar una dimensión invocando como justificación la preservación de la otra. La libertad de expresión no es un derecho absoluto. La libertad de expresión sí se puede limitar bajo determinadas circunstancias, en casos específicos. No obstante, estas restricciones a la libertad de expresión deben darse en función de necesidades legítimas de las sociedades y de las instituciones democráticas. Así lo ha establecido, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En esta jurisprudencia se ha explicado que las restricciones a la libertad de expresión deben incorporar las exigencias justas de una sociedad democrática. También se ha establecido que las normas al amparo de las cuales se interpretan estas restricciones deben ser compatibles con la preservación y el desarrollo de sociedades de tipo democrático. Algo que es importante destacar es que, en principio, todas las expresiones, todas las manifestaciones están amparadas por el derecho a la libertad de expresión. Esto con independencia de lo chocantes, de lo inaceptables, de lo indecentes, ofensivas, desagradables, hasta groseras que puedan considerarse, que puedan resultar, ¿no?, respecto del contenido de lo que se escribe o lo que se expresa. Esto también lo ha reafirmado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto porque esta libertad es una de las exigencias básicas del pluralismo, de la tolerancia y del espíritu de apertura que definen a una democracia liberal. En la jurisprudencia interamericana, no obstante, se han identificado 3 condiciones que deben ser cumplidas para que una limitación del derecho a la libertad de expresión sea admisible. Las 3 condiciones son: 1. Principio de legalidad; 2. Principio de legitimidad; y 3. Principio de necesidad y proporcionalidad. Respecto del primero, el principio de legalidad, toda limitación a la libertad de expresión debe haber sido prevista de forma previa, expresa, taxativa y clara en una ley. Eso es el principio de legalidad. Al existir una prohibición absoluta de la censura previa, como hemos visto, la ley que establezca una limitación a la libertad de expresión solo puede además referirse a la exigencia de responsabilidades posteriores. Sobre la segunda condición, el principio de legitimidad, toda limitación a la libertad de expresión debe estar orientada al logro de objetivos autorizados por la Convención Americana. Objetivos como podrían ser aquellos orientados a la protección de los derechos de los demás, la protección de la seguridad nacional, del orden público, de la salud pública o de la moral pública, a fines legítimos. Finalmente, el principio de necesidad y de proporcionalidad, como se establece en el famoso test de proporcionalidad. Esto significa que la limitación al derecho de la libertad de expresión debe ser necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines legítimos que se buscan. Además, debe ser estrictamente proporcional a la finalidad que se está buscando e idónea para lograr el objetivo. Por último, me gustaría referirme a las decisiones de la Suprema Corte de Justicia en materia de libertad de expresión y periodismo.
Las decisiones de la Corte en materia de libertad de expresión y periodismo durante la décima época se han visto profundamente influenciadas por la adopción de lo que se ha denominado el sistema dual de protección. Este sistema se estableció por primera vez en el Amparo Directo 2044/2008 en 2009, pero a partir de este amparo la Corte ha reiterado la vigencia de este sistema en múltiples ocasiones durante los últimos 10 años. En breve, este sistema implica el despliegue de una mayor protección sobre el ejercicio de la libertad de expresión en casos en los que el discurso constituya un tema de interés público. En otras palabras, esto significa que las personas públicas tienen una menor resistencia que las personas privadas o particulares ante las intromisiones a sus derechos de la personalidad, sobre todo cuando esto está asociado al ejercicio de la libertad de expresión. El sistema se denomina dual porque justamente implica dos parámetros distintos para analizar las intromisiones a los derechos de las personas. Un parámetro para figuras públicas y otro para particulares. Ahora, la Corte ha detallado a qué se refiere, ¿no?, con este parámetro de constitucionalidad. Y la Corte ha dicho que este parámetro de constitucionalidad de las opiniones emitidas en ejercicio de la libertad de expresión es el de relevancia pública. Ahora, ¿de qué depende o cómo se define esta relevancia pública? Pues depende básicamente de dos cosas. La primera es el interés general por la información, por la materia, y la segunda es las personas que intervienen en ella. La Corte ha desarrollado dicho parámetro por medio de distintas sentencias a lo largo de la última época. Ha definido, por ejemplo, qué se entiende por interés general y también ha desarrollado una definición de persona pública. Por una parte, la Corte ha dicho que lo que constituye un asunto de interés público y ha establecido que, de acuerdo con el sistema dual de protección, el debate en temas de interés público debe ser desinhibido, debe ser robusto, debe ser abierto y que incluso puede contener ideas que pueden ser recibidas de forma desfavorable o de forma negativa por sus destinatarios y por la opinión pública en general. Por otra parte, la Corte ha propuesto, como decía, una definición de persona pública amplia. Esta definición comprende no solo a funcionarios o a servidores públicos, sino también a particulares con proyección públicas, e incluso a personas morales, como podrían ser medios de comunicación. Asimismo, la Corte ha confirmado que la principal consecuencia, ¿no?, del sistema dual de protección es la denominada doctrina de la real malicia, malicia efectiva, como también se le ha denominado. Esta doctrina consiste en restringir o limitar la imposición de sanciones civiles a casos en los cuales se difunda información a sabiendas de su falsedad, con total negligencia respecto de su veracidad o con la intención de dañar. En este sentido, la adopción del sistema ha implicado la ampliación de la protección de la libertad de expresión de las personas que ejercen el periodismo. Y en última instancia, pues lo que ha provocado es el fomento de un espacio más libre para la deliberación política.